Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración, avanza lentamente el anda del Señor. Su rostro es un milagro, su pecho... Lectura de la carta a los Gálatas. Hermanos, si los guía el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley. Las obras de la carne están patentes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y los prevengo, como ya los previne, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la ley. Y los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, esta lectura del día de hoy de la carta de San Pablo a los Gálatas nos ayuda en nuestro camino espiritual de este retiro que estamos haciendo todo el mes de octubre. Por lo menos un ratito nos ponemos a pensar en que estamos guiados por el Espíritu y que por lo tanto estamos siempre como caminando abiertos en la libertad de los hijos de Dios. No estamos bajo el dominio de la ley. Es decir, no estamos todo el tiempo pensando en qué es lo que hay que hacer según está mandado. Como decimos muchas veces, ¿se puede, padrecito, o no se puede, padrecito? Estas cosas el Papa Francisco nos decía cuando estuvo en el Perú: hay que superar una experiencia religiosa del padrecito, ¿se puede o no se puede? El que camina en el Espíritu se deja guiar por él y obra con libertad, con la capacidad de penetrar en las situaciones y no estar pensando en que todo es cuestión de reglas para actuar. Para actuar se necesita la inspiración del amor de Dios. Y por eso quien se guía por el Espíritu da frutos del Espíritu. Quien se inspira en el amor, en la alegría, en la paz, en la comprensión, en la servicialidad, en la bondad, en la lealtad, en la amabilidad, en el dominio de sí, va a heredar el reino de Dios. Porque el reino de Dios es la fuerza del amor de Dios que actúa en la historia y que será plena cuando nos encontremos cara a cara con Él. Y para vivir todas esas dimensiones del amor que nos introduce en el reino, nosotros podemos vivirlas ya ahora practicando el amor, la alegría, la armonía, poniéndonos en paz, la comprensión de las personas y de nuestros problemas, la capacidad de servir a los demás en sus dificultades, en sus necesidades, la bondad, el ser leales los unos para con los otros, el ser amables y el tener la capacidad de superarse a sí mismo para servir al otro, dominándose en el sentido de reteniéndose aquellas cosas que a veces
le salen a uno del hígado, pero que en realidad son cosas que, como dice el texto, son de la carne. Las obras de la carne no solamente son las cosas que tienen que ver con la sexualidad, también, pero todo lo que es el egoísmo tiene que ver con la carne. Fornicación, por ejemplo, es un modo de ejercitar la sexualidad solamente por satisfacerme mis propios deseos y no pensar en la otra persona ni como algo bello, la relación de la sexualidad en donde entramos en una relación de amor verdadero. Impureza, en el sentido de, sobre todo cuando se tienen pensamientos distorsionados. Como dice el Señor, no es impuro lo que entra en el hombre, sino lo que sale del ser humano, hombre o mujer. La impureza es la distorsión de las intenciones. El libertinaje es hacer lo que me da la gana y no pensar en que el otro tiene problemas y que yo no puedo expandirme en contra de él, sino que tengo que respetar. Esa es la verdadera libertad, la que deja ser a los demás y los promueve. La idolatría es un falso Dios, un Dios que uno se crea para adorarlo y volverse potente con su adoración, alimentando el egoísmo en uno. Muy distinto a Dios, que es amor y que nos inspira. La idolatría más bien posee, acapara. Lo mismo que la hechicería, que es el tratar de hacer algunos sortilegios para ver si se obtiene algún fruto económico o algún fruto personal de interés para poder desarrollar el odio hacia las personas y hacer que esas personas les vaya mal. Las enemistades, las contiendas, las peleas permanentes, los celos, los rencores, las rivalidades. Y también habla aquí de una cuestión de tipo social y político, el partidismo, el sectarismo, también religioso, las envidias y evidentemente todo aquello que en vez de darnos paz y alegría, lo distorsionamos con exageraciones, arrastrándonos por el suelo todos borrachos, o por ejemplo, la incapacidad de hacer relaciones humanas verdaderas a través de hacer orgías, por ejemplo, o cosas por el estilo, como dice San Pablo. Quiere decir, hermanos y hermanas, que en este proceso de retiro hemos de pensar cómo estoy tomando yo la vida. ¿Estoy viviendo mi vida inspirado o estoy viviendo mi vida poseído y poseyendo las cosas bonitas de la vida como si fueran cosas que me apetecen y simple y llanamente yo las descargo, las domino y las organizo según mis intereses? Hay algo más grande que el interés y que la necesidad en el ser humano, que es la maravilla de la belleza, la maravilla de la verdad, la maravilla del amor. Y por lo tanto, la vida se puede vivir sin posesividad, sin querer acaparar, sin egoísmo. Si ustedes se dan cuenta, todos estamos hechos para adelante, para apreciarnos. Y a veces, evidentemente, podíamos desviarnos y acaparar, dominar. Pero podemos renunciar a eso para seguir siendo, como nos ha hecho Dios, abiertos hacia el otro. Por eso vamos a pedirle esta noche que estemos más pendientes de la inspiración de las cosas lindas de la vida que pendientes del dominio sobre las cosas de la vida, especialmente sobre las personas. Y más bien, veamos cómo hizo Jesús. Los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa crucificar su carne? Significa reconocer que tenemos una carne que está ligada al espíritu y que por lo tanto está llamada a ser abierta. Y por lo tanto uno renuncia para dejarla que, estando poseída por el espíritu y viviendo conducidos por él, abramos todas nuestras capacidades, incluso carnales, a algo nuevo, a una dimensión corporal,
como dice la Biblia, ¿no? Somos un cuerpo espiritual, es decir, un cuerpo vivo de carne abierto al servicio de los demás. Todos sabemos lo que es el amar, y el amar no es poseer ni dominar. El poseer y dominar nos llevan a encerrarnos, eso es la carne. Por eso vamos a pensar así: el espíritu no es lo que se opone, ¿no?, al cuerpo. Puede haber un cuerpo espiritual en el sentido que estamos todos unidos en la misma actitud de amor. Y la carne no es que sea mala, el cuerpo humano, sino que hay que saberlo vivir con justeza, con verdad, para que salgamos del egoísmo. En realidad la oposición es entre el amor y el egoísmo. El espíritu es el amor, y aquí la palabra carne en San Pablo es el egoísmo. De tal manera que en nuestro cuerpo carnal podemos vivir el amor y no ser egoístas. Hay que aprender a hacerlo, evidentemente. Tenemos necesidades también propias, pero en las relaciones interpersonales uno no puede vivir feliz si es que domina, maltrata al otro y se encierra en sí mismo y se impone sobre los demás, sino que propone, conversa, habla, trata. Qué importante es eso de tratarnos. Por eso el Papa ha insistido mucho en la encíclica, ¿no?, que aprendamos a ser fraternos, a conversar nuestras cosas y nuestros problemas. Eso nos llevará a curar nuestras heridas. Y hay tantas heridas que hemos tenido en la vida que a veces tenemos ganas hasta de vengarnos por los males que nos han hecho. Pero ese es un deseo individualista, egoísta, es un deseo carnal, en el sentido de egoísta, que hace que nuestra propia carne no se realice plenamente para su fin. Hemos nacido para amar, somos creados para amar y para vivir del amor del Dios que nos creó porque nos dio su espíritu. Que los bendiga y no los tenga todo el día diciendo puedo o no puedo, sino qué es más conveniente, más importante, más adecuado hacer. No es tanto que una cosa está prohibida o no. San Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejo dominar por nada. Que Dios los bendiga esta noche, hermanos y hermanas, que todos podamos ir avanzando pasito a pasito en la renovación de nuestro espíritu para que el Señor, este 18, que era el día de su salida y que vamos a hacer una reflexión virtual de lo que hemos vivido en años pasados, nos llene de gozo y de alegría, porque también nuestro ser humano sale al servicio de los demás, al encuentro con el otro, especialmente con la mujer, con los hijos, con los amigos, con los vecinos, con nuestro país, con nuestras necesidades humanas, sociales, políticas, de algo verdaderamente nuevo para nuestro país que lo renueve y nos llene de gozo, porque el Señor de los milagros nos ha traído ya en esta tierra el reino de Dios, esa partecita del cielo que Santa Rosa recuerda tanto. Dios los bendiga y les haga soñar muy bonito esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración.